A 10 años. A 10 años de prisión fue condenado el ex tesorero de Hugo Chávez, Alejandro Andrade. La Corte Federal de Estados Unidos sentenció al teniente retirado por delitos de corrupción y determinó que tiene un plazo de 3 meses para entregarse a las autoridades. El guardaespaldas y el hombre de confianza del fallecido comandante admitió haber recibido sobornos por parte de Raúl Gorrín, empresario y dueño del canal de televisión Globovisión. Aseguró además que Gorrín pagó sobornos por más de $1.000 millones. Andrade debe enfrentar otros procesos por soborno y lavado de dinero en los Estados Unidos, por operaciones que hizo cuando fue tesorero de la nación venezolana. En esta parte del programa quiero saludar a Carlos Vecchio, coordinador político de Voluntad Popular. Carlos, bienvenido. Gracias, Idania, por esta invitación. Un placer. Ayer estuviste presente cuando sentenciaron a Alejandro Hernández. Yo quiero preguntarte, ¿qué sentiste, Alejandro Andrade, qué sentiste como venezolano en el exilio? Cuando estabas allí, cuando hablaron de dinero, de propiedades, de bienes robados al pueblo de Venezuela, ¿cuál fue tu reflexión? Mire, Dania, te respondo con mucha sinceridad. Un periodista me preguntaba, me imagino, Carlos, que saliste con una sonrisa luego de la sentencia. Y le dije al periodista, mira, para serte honesto, no. Salí con mucha indignación y con mucho dolor. Y eso fue lo que sentí, Dania, cuando estaba allí y escuchaba cómo esa persona se declaraba culpable de haberse robado $1.000 millones, él solo, sin meter a sus 3 socios que él dice con quien hizo el negocio, y ver lo que está pasando en nuestro país. Me venía a la mente el rostro de personas sufriendo, personas que han huido de nuestro país, que han dejado su vida, que no encuentran alimentos o medicina, personas como nosotros, y Dania, tú que estás en Colombia, yo que estoy por aquí, Leopoldo preso, otro en una embajada, el otro Requesén en una cárcel, por una mafia que saqueó a nuestro país y es la que la ha metido en la peor crisis de nuestra historia reciente. Así que eso fue lo que sentí, ese dolor y esa indignación por lo que ha hecho esta mafia. Por eso es que es mentira cuando dice que la crisis es producto de la guerra económica o de las sanciones norteamericanas. No, es producto de la corrupción de este régimen que ha saqueado a nuestro país y la ha metido en la peor crisis de nuestra historia. Carlos, de todo lo que tuviste la oportunidad de escuchar ayer en la Corte, ¿qué fue lo que más te impactó? Quizás hubo algo que sobresalió de todo eso que escuchaste. Bueno, yo digo que toda esta corrupción conduce siempre a Miraflores. Las altas cifras que se manejaban acá, las personas involucradas, esto no se ha podido hacer sin la anuencia del poder. En un momento por Chávez y en este momento de manos de Nicolás Maduro y por supuesto Cilia Flores. Allí claramente él anuncia que él hizo sociedad con 3 personas, una de ellas a quien nombres es a Raúl Gorrín, hoy dueño de Globovisión, y que la compró con dinero robado, porque eso hay que decirlo, y que vemos que el Gorrín forma parte del clan de Maduro, del clan de Cilia, y recordemos que Gorrín aparece no solo vinculado al caso de Andrade, que como tú muy bien lo has dicho es un solo caso, sino también con otro caso de PDVSA, donde se robaron 1.200 millones y donde Gorrín ha funcionado como vinculación con Cilia Flores y los hijos de Cilia Flores. De manera que toda esta corrupción lleva al poder. Esto no se ha hecho sin el poder. Esto es peor que Pablo Escobar en Colombia y Dania. Pablo Escobar vendía la droga y con eso montó su cartel. Estos roban a los venezolanos para montar su cartel y su mafia y poner al pueblo de Venezuela a pasar hambre. Así que eso es una de las cosas que a nosotros más nos impacta de todo esta trama de corrupción. Carlos, por otra parte, ¿cuál es el significado de una sentencia como esta? Es decir, la ley finalmente alcanza o comienza a alcanzar a quienes tanto han saqueado a Venezuela. Bueno, fíjate, Dani, ese juicio se ha debido llevar en Venezuela y no acá, en los Estados Unidos, pero todos sabemos que existe una dictadura que protege a la corrupción y que protege al régimen y que responde a sus intereses. Así que lo que estamos viendo acá es eso mismo, se tiene que buscar justicia en otra parte. Y lo otro que yo destaco es que hay un acuerdo en el caso de Andrade de contribuir activamente para continuar las investigaciones
y para dar más elementos y más aporte de otros casos y de otras personas involucradas con casos de corrupción. Esta investigación va a continuar. Y lo relevante te lo resumo en una anécdota que ocurrió en el juicio. El Andrade tenía que pagar una multa en el juicio y las partes acordaron que no la pagara porque no tiene dinero. Luego de tú haber escuchado que tenía yates, mansiones, caballos de lujos, aviones, resulta que hoy está sin nada, como comenzó. Y por supuesto con todo este elemento. Y lo otro que destaco curioso, este Andrade, escuchen bien, era mano derecha de Chávez. No es que era cualquier persona, el mano derecha de Chávez. Y resulta que Andrade en el juicio en la corte elogió a Estados Unidos. Es decir, el hermano de Chávez, y Chávez vivía criticando supuestamente el imperio norteamericano, etcétera, decía que estaba agradecido con los Estados Unidos de haberle permitido traer a su familia, que lo habían tratado excelente, que esto era un gran país y que estaba eternamente agradecido por eso, por todo esto que estaban haciendo y de estar en una justicia pues que era justa. Entonces, ves toda esta retórica de cómo se saqueó un país para luego estar viviendo en el imperio de la mejor manera a costa de nuestro pueblo. ¿Cree Carlos Vecchio que ciertamente caerán otros detrás de Andrade? No tengo duda, Dania. Como te dije, ahí se mencionaron 3 nombres, solo se reveló uno, el de Raúl Gorrín, quedan 2 nombres pendientes que van a ser revelados próximamente. Y como te dije, este es solo un caso y hay muchísimos casos. Para que lo tengamos en perspectiva, el caso de Odebrecht, que se llevó a cabo en Estados Unidos, era solo 800 millones en toda Latinoamérica. Bueno, una sola persona lleva 1 millón o 1 billón de dólares, 1.000 millones de dólares, para que veamos la dimensión. Yo lo único que pude hacer el día de ayer, y Dania, fue acercármele cuando él habló y le dije, mire, usted le debe perdón es al pueblo de Venezuela por el sufrimiento que le ha hecho pasar acciones como las que usted acaba de tomar. No solo perdón a su familia, a sus amigos, al pueblo de Venezuela. Y lo único que usted puede hacer es continuar para que pueda sacar a la mafia que está en Miraflores. De manera que van a venir muchísimos más casos, Dania, de corrupción y que va a involucrar a muchísimas personas. Yo creo que esto es solo la punta del iceberg. E insisto, toda esta corrupción conduce a Miraflores, a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, a sus hijos, a sus sobrinos. Esas son las sanciones que está sufriendo el pueblo de Venezuela con esos nombres. Carlos Vecchio, coordinador político de Voluntad Popular, gracias por estos minutos, por compartir con nosotros lo que fue el estar allí, en esa corte en Estados Unidos, donde ayer sentenciaron a 10 años a Alejandro Hernández. Buena tarde para ti. Gracias a ti, Diana, y un fuerte abrazo a toda tu audiencia. Gracias, Carlos.